Hola iglesia, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos una semanita más. Se nos pasó la semana y aquí seguimos. Pero creemos que prontito ya podremos reunirnos como iglesia. Ya estamos mirando la mejor forma para que podamos reunirnos, pero también mantener la seguridad y respetar también las normas de seguridad que estamos teniendo ahora, ¿no? Bueno, hoy nos compartirá Sara el mensaje que el Señor le ha puesto en su corazón y espero que también pueda llegar a nuestros corazones también. No solo pueda llegar, sino que podamos practicarlo también. Que de eso se trata, que no solo podemos ser oidores, sino que hacedores de la palabra, ¿no? Así que estaré orando por ella y nada, que el Señor nos bendiga. Señor, muchas gracias, Padre, por la vida de Sara, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y gracias porque tú la usas, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que tú puedas derramar, Señor, sobre su vida, Señor, este mensaje, Señor, y que ella pueda ser como un canal de transmisión, Señor, que pueda transmitir, Señor, tu palabra con la mayor fidelidad, Señor, y pueda llegar, Señor, a nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por su vida, gracias por su entrega, Señor, gracias por su esfuerzo. Y sabemos, Señor, que tú tienes palabras, Señor, para nosotros en esta mañana. Te agradecemos, Señor, y te pido por cada persona que esté viendo o escuchando este mensaje que también pueda llegar a sus corazones también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bien! Otra semana más. Ya, madre mía, el otro día contamos cuántas semanas llevamos. Llevamos 14 vídeos, con lo cual 14 semanas con esta. Y 14 semanas que no hemos podido reunir como acostumbrábamos a reunirnos, ¿no? Pero bueno, parece muy fuerte. 14 semanas. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Pero esta semana ha sido un poquito diferente para nosotros porque hemos podido ver a algunos hermanos de la iglesia, hablar con ellos, y ha sido muy bonito, muy especial porque también han podido compartir con nosotros pues sus testimonios, las experiencias que han tenido con Dios esta semana, y a nosotros nos ha llenado de alegría y gozo, ¿no? Y en medio de este tiempo de confinamiento, también ellos han sentido esta alegría y gozo a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir, ¿no? Y es bonito que nos contéis, que habléis con nosotros, ¿no? Porque a nosotros también nos llena de felicidad y gozo. Porque vemos cómo Dios también os usa y a través de vuestras vidas puede también hablarnos a las nuestras, para hacernos también crecer. Porque al fin y al cabo esos testimonios, esas experiencias de vida sirven para eso, ¿no? Son las experiencias que uno vive y también son para ayudarnos unos a otros en nuestra vida cristiana, sean situaciones buenas o situaciones malas. Así que desde aquí pues os animamos también a que compartáis con nosotros aquellas experiencias que habéis vivido en este tiempo de confinamiento, para que también nosotros podamos crecer y la iglesia también. Por eso os animábamos también que hicierais vídeos compartiendo lo que el Señor ha hecho con vosotros en este tiempo, para que todos nos podamos llenar de gozo. Y algunos de vosotros yo creo que ya estaréis pensando, ¿qué palabra es esa de gozo? ¿Qué está diciendo tanto de gozo? Esta palabra es muy rara si te pones a pensarla, y sobre todo ya es muy antigua, ¿no? Porque realmente en el mundo, en la vida cotidiana, esta palabra no se usa, ¿no? En el día a día, más que nada sobre todo en la vida cristiana, en las canciones, en la Biblia, en nuestras expresiones, ¿no? Sobre todo en la vida cotidiana se usa la palabra felicidad, alegría, pero ¿es lo mismo? Una pregunta, ¿es lo mismo felicidad, alegría y gozo? Parece, pero no lo es. Pues este es el mensaje de hoy, ¿no? ¿Qué significa la palabra gozo? ¿Estás gozoso? ¿Qué es el gozo? ¿De dónde viene? ¿Qué significa, no? ¿Es un sentimiento, un estímulo? ¿Qué es? No sé qué término vosotros le soléis poner, pero para mí era un sentimiento, o se le suele catalogar como un sentimiento, ¿no? Pero los que ya sabéis bien qué significa esta palabra, espero que podáis también profundizar y redescubrir lo que es el gozo en este tiempo, como lo he hecho yo.
Lo primero que he hecho, cuando no sabemos qué significa una palabra o queremos profundizar sobre una palabra, buscamos la definición, ¿no? Y ahora, antes se buscaba en el diccionario, ahora nos vamos directamente a nuestro amigo Google. Y lo primero que me salió fue que era una ciudad de Malta, de la isla de Malta. Y digo, bueno, esto creo que no es lo que se refiere a la Biblia. Entonces seguí mirando e investigando. Y la primera definición me sale en la RAE, la Real Academia Española, ¿no? Y una de las definiciones que decía era que era una virtud. No es un sentimiento, es una virtud. Me pareció interesante, ¿no? Y que era la alegría del ánimo. Alegría del ánimo. Me pareció interesante porque no es solo alegría, sino la alegría del ánimo. Vamos un poquito entendiendo, ¿no? Y esta semana he reflexionado y profundizado bastante sobre qué es el gozo. ¿Qué dice la Biblia sobre esta palabra, ¿no? Sobre el gozo? ¿Es lo mismo estar feliz que estar contento? ¿Es lo mismo que estar gozoso? Ahora veremos todo esto, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, esta palabra aparece. Es una cualidad o una virtud. No es una emoción. La emoción, por ejemplo, sería la felicidad, la alegría. Eso sí es una emoción, ¿no? La diferencia es que el gozo está basado en Dios mismo, ¿vale? Y deriva de Él y caracteriza al cristiano. Tiene que ser una característica del cristiano. En el Antiguo Testamento, la palabra gozo o el gozo se ve sobre todo reflejado en los salmos. En los salmos aparece un montón de veces, ¿no? Y se asocia con la plenitud de la salvación. Se asocia siempre con la plenitud de la salvación, siempre o casi siempre. En el Nuevo Testamento, el gozo se relaciona en diferentes formas con la proclamación de la buena nueva, con el nacimiento del Señor Jesús, con la entrada triunfal de Jesús y a través de la resurrección. En los Hechos de los Apóstoles, el gozo se caracteriza en la vida de la iglesia primitiva y va acompañada con el don del Espíritu Santo que reciben los discípulos y se presenta en los milagros y se ve como un resultado cuando los gentiles se convierten. Vamos viendo que no es lo mismo que alegría y felicidad, ¿no? Pablo usa el término griego hará para referirse al gozo, ¿no? Y de tres formas diferentes, por así decirlo, ¿no? O tres formas distintas. La primera es que es motivo de gozo el progreso de los creyentes, describiéndolo como nuestro gozo. ¿Os suena, no? Este término, nuestro gozo. Puede ser motivo también de gozo el sufrimiento y la persecución a causa de Cristo. Interesante. ¿Por qué? Porque es un don dado por el Espíritu Santo. Además, esto es muy interesante, nace del amor de Dios y el nuestro, y por tanto, dato interesante, sale en la lista del fruto del Espíritu. Esto es un resumen muy rapidito, porque la palabra gozo sale muchísimas veces en la Biblia, ¿no? Y no he puesto las citas bíblicas ni nada, por lo tanto esto es un resumen súper rápido, ¿no? De una forma muy panorámica de cómo sale la palabra gozo tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ¿no? Para ir repasando, para hacer un resumen bien cortito, el gozo no es un sentimiento, sino una virtud, un don dado por el mismo Dios, que sale de Él, sale del amor que le tenemos y que Él nos tiene, y es una característica que debe tener cada cristiano, porque es fruto del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? ¿Dónde vemos eso del fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22 al 23, que nos lo va a leer Emerson. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vale, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿vale? Sale del amor. Bueno, ya he soltado todo este rollo. Y ahora estaréis preguntando, muy bien, Sara, ¿y ahora qué hago con todo esto? Con toda esta información, ¿no? Pero es importante que sepamos un poquito la definición para que lo podamos entender e interiorizar, ¿no? Pues ahora vamos a aplicar lo que es la palabra gozo. Ahora mismo casi todo el mundo pues estamos pasando por una situación difícil, ¿no?
una situación diferente, extraña, complicada, no sé, es rara, ¿no? Algunos habéis perdido familiares, trabajos, ingresos, muchas cosas, ¿no? Y es una situación muy extraña que jamás de los jamases podríamos haber imaginado y que nos está tocando vivir hoy en día, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro, nos está tocando. Y sí que es verdad que aunque parece que volvemos a la normalidad, a la nueva normalidad que se le dice, ¿no? Pero a todos, de cierta manera, nos ha afectado esta situación, porque ha cambiado todo nuestro mundo. Lo que estábamos acostumbrados a hacer, pues ha cambiado, porque ya cuando no podemos controlar lo que hacemos cada día, ¿qué pasa? Nos viene el desánimo, la tristeza, la ansiedad, ¿no? Lo que no podemos tener bajo control nos derrumba, ¿no? Y es relativamente normal. Pero en medio de todas estas circunstancias, sea buena o sea mala, podemos sentir ese gozo, que es la alegría del ánimo. Es un don de Dios, es una virtud y proviene del amor. Vamos a ver el caso de Habacuc. Vamos a leer Habacuc 3, del 17 al 19. Pero ahora solamente va a leer 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, yo he hecho una versión 2020, junio 2020, porque ya lo de las vacas, los graneros, y bueno, las vacas, los campos y eso, en nuestra cultura cotidiana ya eso no encaja, ¿no? Entonces yo lo he contextualizado en nuestra época y he puesto algunos ejemplos. He puesto, aunque he perdido mi trabajo, aunque no cobré el ERTE, aunque no me pude graduar este año, aunque no pueda comprar lo que necesito en el Mercadona, aunque mi vida ya no sea la misma, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es un ejemplo tontito, pero es bonito que tú pongas el ejemplo en el que tú estás viviendo, ¿no? La situación que te está pesando, pues que tú hagas esa oración o esa declaración, esa adoración con la situación que estás viviendo. Aunque hayas perdido un familiar, aunque haya lo que sea, por lo que estés pasando, que termines con esa adoración a Dios, ¿no? Que con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En la Biblia podemos encontrar diferentes testimonios de personas, así como los hermanos de la iglesia nos contaban sus testimonios, pues en la Biblia podemos encontrar testimonios reales de personas que pasaron por situaciones muy difíciles, no iguales a estas, pero creo que incluso peor, diferentes, lo que sea, ¿no? Pero con situaciones muy difíciles, ¿no? Y yo he escogido dos ejemplos que mucha gente conoce, que es el ejemplo de Job y el ejemplo de José. Job era un hombre muy rico económicamente, lo tenía todo, y de un momento a otro lo perdió todo, incluyendo su familia, ¿no? Y José fue traicionado y vendido por sus hermanos, pasó muchas injusticias e incluso pobreza extrema, ¿no? Para los que conozcan este ejemplo, a mí me encantan sus historias, ¿no? Pero siempre me he preguntado cómo pudieron pasar por todo esto, ¿no? ¿Cómo lo superaron, aún pasando por todas estas cosas? Pues la respuesta es que todos pusieron su confianza y gozo en Dios, como en el texto que hemos leído de Habacuc. Y volviendo a este profeta Habacuc, veremos que lo lleva a afirmar que pase lo que pase aunque haya escasez, él se alegraría en el Señor y se gozaría en el Dios de su salvación. Habacuc era del pueblo de Israel, ¿no? Y en esos momentos donde hemos leído el texto, eran unos momentos muy difíciles, pues estaban en medio de la cautividad, ¿vale? Eran cautivos. Ellos les habían dado la espalda a Dios y Dios usa a Habacuc como mensajero, como profeta para hablarle al pueblo, ¿no? Pero vamos a ver rápidamente los dos capítulos anteriores al versículo que hemos leído. En el capítulo 1, Habacuc le reclama a Dios
todos los problemas por los que estaba pasando el pueblo, ¿no? Y por no solucionarlo, le está diciendo, Dios mío, mira todo lo que está pasando y tú no haces nada, ¿no? Por hablarlo rápido. En el capítulo 2, la respuesta de Dios a esa oración, a esa reclamación, a este clamor de Habacuc, fue la ira y el juicio de Dios. Y en el capítulo 3 vemos que Habacuc deja de mirar las circunstancias que lo rodean, deja de mirar los problemas y se centra a dedicarse a amar a Dios y a gozarse en el cumplimiento de la voluntad que él tenía para el pueblo y en su vida personal. Cambia la perspectiva. Habacuc tenía muchísimos motivos para no tener gozo, ¿no? Como hoy podemos tener. Su pueblo se estaba muriendo y valían como esclavos. Eran la burla de las naciones. Todas estas desgracias de este pueblo de Israel en este momento fueron causadas por la desobediencia del pueblo. Le dieron la espalda a Dios, se llenaron de idolatría, de maldad y una multitud de pecados. Y fueron consecuencias de estos pecados, esta situación. Y Habacuc sentía que era mejor morirse que pasar por tanto sufrimiento y dificultad, porque sentía que a Dios no le importaba. ¿Nos va sonando? Al igual que Habacuc, estamos pasando y pasaremos por momentos difíciles. Algunos lo tendrán peor que otros. Otros un estado de ánimo más difícil, ¿no? Y todas estas circunstancias nos afectan claramente a nuestro estado de ánimo. Es casi imposible no ser afectado. Pero el punto clave, la clave de esto, no está en si tenemos momentos difíciles o no difíciles. No importa por el momento en el que estamos pasando, sino cuál será nuestra respuesta ante ellos, cuál será nuestra actitud. Cuando miramos los problemas que nos rodean, los que están a nuestro alrededor, como hacía Habacuc, que no miraba más allá de ellos, ¿no? Dejamos de mirar y dejamos de poner nuestra confianza en Dios a pesar de todo lo que nos rodea. Y cuando dejamos de mirar a Dios y nos centramos en lo que nos preocupa, ¿qué pasa? Nos llenamos de ansiedad, de agobio, de angustia, de miedo, de temor, porque es una cosa que no podemos controlar, no está en nuestra mano controlarlo. Y nuestra actitud no debe ser una continuidad de estos sentimientos, no debería de ser. Podemos caer en esos sentimientos en un momento determinado, pero no podría ser una continuidad, sino reflejar ese fruto del Espíritu, porque es un don que proviene de Dios, el gozo. Tener gozo a pesar de todo, porque es una característica de la vida cristiana, igual que el amor, pues el gozo también. ¿Por qué? Vemos en Filipenses 4:4 dice Pablo, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos. Aquí no nos dice Pablo, mira, yo sé que la cosa está muy mal, pero tú alégrate un poquito. Venga, alégrate un poquito. No. Yo creo que deberías de alegrarte, aunque la cosa está chunguilla, pero no. Aquí no dice eso, dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos. No dice que nos gocemos por haber perdido cosas, nos dice que nos gocemos en el Señor, en el gozo de mi salvación. Nos lo manda a que estemos gozosos, agradecidos, porque como leímos anteriormente, Dios nos ha salvado y eso ya es un gran motivo de estar alegre, de estar gozoso a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, ¿no? Yo sé que es muy contradictorio. Yo sé que es muy contradictorio y estaréis diciendo, a ver, Sara, o hay algunos que me dicen, Sarita, tú no estás pasando por las dificultades que yo estoy pasando, ¿no? Y para ti es muy fácil decirlo. Yo sé que cada uno tiene sus propios problemas, algunos a la vista son más difíciles que otros, pero cada uno tiene sus propias dificultades, ¿no? Pero yo no soy quien la dice, lo dice Dios en su palabra, dice, gozaos en el Señor, gozaos siempre, otra vez os digo, gozaos. Y cuando hacemos como Habacuc, que estamos dispuestos a confiar en Dios y apartar nuestros ojos de las preocupaciones que no podemos controlar, lo imposible se vuelve posible. Dice la palabra que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que abramos nuestra boca. Es verdad, ¿no? Pero Dios se goza cuando nosotros le pedimos, ¿no?
Dios se goza, se complace cuando en medio de toda esta dificultad lo miramos a Él y por encima de todo le creemos y tenemos fe en Él. La fe es una fuente de gozo. Muy importante, la fe es una fuente de gozo. Si nuestra fe está débil, si nuestro espíritu se marchita, ya sea por el pecado, ya sea por las situaciones de la vida, el gozo no puede ser nuestro fuerte. Si nuestra fe está débil y nuestro espíritu se marchita, el gozo no aparece y sale la amargura y todo se ve reflejado. Cuando sabemos que el gozo tiene que ser una característica del cristiano. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto es un versículo muy famoso, ¿no? Y aquí podemos observar que la intención de Dios es que nos preocupemos en vivir conforme a lo que Él nos llama, ¿no? A su reino, a su justicia. Busca primeramente, vive. Y recordemos que la justicia podría ser igual a la santidad, a vivir en obediencia, y que a medida que avancemos, a medida que vayamos creciendo en Él, a medida que lo busquemos, que pongamos nuestra confianza en Él, las cosas que pueden ser un impedimento, las cosas que nos rodean, que no podemos controlar, las cosas que nos preocupan, ya Él las irá resolviendo. Y Habacuc hizo exactamente eso, ¿no? Porque era una situación que él no podía arreglar por sí mismo. Se dio cuenta que donde él tenía que poner su atención. En el versículo siguiente, en el 19, dice, puedes leerlo tú si quieres. Bueno. 19 dice, Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervos, y mis alturas me hace andar. Muy bien. Habacuc cambia su mirada. Fija sus ojos en Dios. Lo reconoce en su vida y lo alaba, porque sabe que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que le rodean que no puede cambiar, le da la capacidad, o sea, dice que hace mis pies como de cierva, de venado, le cambia para poder saltar, andar por encima de las dificultades. Y está en nosotros el cambiar el chip, esa actitud, ¿no? De mirar tanto para adentro y mirar más hacia arriba, ¿no? Y vivir en gozo, en alegría. Vivir en gozo. Dios puede usar cada situación para fortalecernos. Y Él nos dará la capacidad para gozarnos en medio de las circunstancias de la vida. En Filipenses 4, del 12 al 13 dice, sé vivir humildemente, eso lo habla Pablo, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, en medio de la dificultad o no dificultad, una de las virtudes que nos da Dios es el gozo de la salvación. Debemos estar gozosos cada día porque ya Cristo murió por nosotros y nos dio esa salvación en esa cruz, ¿no? Y nos quitó nuestro pecado. Ya ese acto ya nos tiene que llenar de gozo por donde caminemos. Este gozo nos hace vivir en gratitud, muy importante, por todas las cosas que Dios hace por nosotros cada día de nuestra vida. Que esta semana tú puedas seguir meditando lo que es el gozo, porque aquí lanzamos el mensaje, ¿no? Pero cabe en cada uno seguir profundizando y pedirle al Señor que nos llene de ese gozo que viene de Él, ¿no? Y si estás tan mal espiritualmente, porque también puede ser, ¿no? Puede ser que no conocías qué es el gozo, pero puede ser que estés tan mal espiritualmente o tan desanimado, ¿no? O desanimada, que yo te animo a que ores, que te pongas a los pies del Señor como lo dice el Salmo 51, que puedas hacer tu oración como el Salmo 51. Y voy a terminar orando con este Salmo, que este Salmo sea una oración. Y si hay términos que tú quieres cambiar por cosas personales,
que es la que estás viviendo, como he puesto el ejemplo anteriormente. Haz tuyo este salmo, con ejemplos tuyos. Que sea una oración íntima con el Señor para que te llene de gozo, para que te devuelva el gozo de su salvación. Para que te lo devuelva, para que te avive y que te llene de esa alegría, de ese gozo que es la característica de cada cristiano y se tiene que reflejar a nuestro alrededor. Así que voy a terminar orando con este salmo tan bonito, solamente a una parte, y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra, y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, hay alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No eches de mí tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me inunde. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que podáis seguir esta semana profundizando en lo que es el gozo, leyendo los salmos, buscando en qué partes de la Biblia aparece lo que es el gozo, y pedirle al Señor que os llene de ese gozo en medio de estas circunstancias para que podamos reflejarlo a los demás, porque el gozo es una característica también del amor. Así que desde aquí os animamos a que compartáis con nosotros también las experiencias, los testimonios, y a seguir orando para que podamos reunirnos lo antes posible. Amén. Hasta la semana que viene. Adiós.